Bueno, mira, era ya pues un secreto a voces que corría y que afortunadamente el presidente tomó la decisión de hacer el anuncio oficial aprovechando el discurso del 15 de septiembre para evitar todo el morbo que se estaba generando en torno a esa posibilidad. Y sobre todo porque nos permite, perdón, a una prudente distancia de las elecciones, aclarar muchas de las confusiones que hay en torno al tema. Porque sin que exista una base de sustentación jurídica dentro del derecho positivo constitucional salvadoreño, se ha hecho una especie de rumor y de narrativa de que la reelección en El Salvador está prohibida, que la reelección en El Salvador no es posible, que la postulación del presidente es inconstitucional y una serie de especulaciones que se hacen, y yo creo que vale la pena aprovechar esta ocasión para tratar de dar una lectura adecuada a lo que establece la Constitución actualmente, es decir, una Constitución vigente desde 1983 que no ha sido reformada ni en una coma ni en una palabra, y que esa misma disposición, ese mismo articulado de la Constitución permite que el presidente se pueda postular como candidato para la reelección. Eso no está diciendo que el presidente se va a reelegir, está habilitándolo, y eso es lo que los abogados llamamos la norma habilitante, o sea, hay un artículo que lo permite, y ese artículo es el que nadie habla. Es decir, se habla de todo, se habla del 154, que no se puede extender un día más del periodo, del 88, la alternidad, hablan de todo, pero el 152, numeral primero, es la norma que habilita al presidente para que legal y constitucionalmente se pueda presentar como candidato. ¿No es constitucional para usted? Pero no, si estamos diciendo que hay una base constitucional que está vigente, que no ha sido reformada, que no ha sido modificada y que lo habilita, y sería bueno que la mencionáramos, te digo, es el artículo 152, numeral primero, que establece con toda claridad quienes no pueden postularse como candidatos a la presidencia de la República. No podrán ser candidatos a presidente de la República. Uno, el que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Y creo que en esa redacción es donde se generó una confusión que la creó la Sala de lo Constitucional que se eligió en el 2009, cuando emitió la sentencia 163 del 2013, que era a propósito de una petición que presentó un ciudadano por la candidatura del presidente Saca, que se había sometido a la inscripción en ese periodo para las elecciones de 2014. Ahí la sala generó una confusión porque estableció que para que una persona que ejerce la presidencia pueda volver a presentarse, dijo, tenía que esperar 10 años. Es decir, ¿de dónde sacaron ese plazo? Nadie sabe, pero era una interpretación errónea del artículo que, perdón, que acabamos de mencionar. Yo ahí quisiera hacer el énfasis para que quedara claro a la población, porque esa interpretación de esta sentencia ya fue modificada por otra interpretación de otra sala, la sala actual, la 1-2021. Entonces estamos frente a dos interpretaciones, y tan válida fue y se aceptó y se acató la anterior como la de ahora, que es de obligatorio cumplimiento porque es una sentencia de un tribunal. Entonces lo que queremos aquí es que la población no se sienta que está siendo impuesta de una interpretación, sino que la gente lo lea. Si tú lees, textualmente dice que no podrán ser candidatos a la presidencia de la República quien haya ejercido la presidencia durante 6 meses, continuo o no, en el periodo inmediato anterior. Entonces, si pensamos cuál es el periodo inmediato anterior al que está el presidente Bukele, es el del presidente Sánchez Serén, o sea que eso no le aplica. Entonces, esa inhabilitación no le aplica. Mucho puede decir, el periodo inmediato anterior es el actual porque él va a ser el presidente. No. Creo que de alguna forma siempre se habló así. Es que eso es lo que nos vendieron, y ahí es donde está la clave para descifrar este entuerto. No, ¿sabes qué es lo que el legislador constitucional dijo con esa expresión? Que el presidente que está en su segundo mandato no puede ser propuesto para un tercero porque entonces ya fue presidente del periodo inmediato anterior. O sea que si el presidente Bukele se presenta a las elecciones, es electo en el 2024, el 2029
ya no podría volver a presentarse porque fue presidente ¿cuándo? En el periodo anterior, que es el 19 del 24. que es este, claro. Es así de sencillo. Ok, solo para quedar claro, de acuerdo a cómo está la sentencia en este momento, es la 2021, sí. 1-2021. Si el presidente Bukele se presenta, gana y es reelecto en el 2029, no podría volver a votar. Se le aplica esa norma que dice el que fue presidente durante 6 meses o más en el periodo inmediato anterior, que sería el periodo inmediato anterior del 2024-2029. O sea, ¿qué te está prohibiendo esa norma? Que haya una reelección continua. O sea, que y no es una reelección continua estar 19, 24 y 24, 29. Sí, pero decimos continuo es que no tiene un final, o sea, no tiene un límite. Como en este caso, el límite son dos mandatos. Es decir, la elección indeterminada, indefinida, que es la que muchos mandatarios han modificado las constituciones para aprobar la elección indefinida, sin límite, no es nuestro caso. El constituyente de 1983, y lo hizo con tanta propiedad y con tanta certeza, que cambió la constitución de 1962, que decía no podrá ser presidente. Y aquí el legislador constituyente del 82 dijo no podrá ser candidato. Y hay una explicación, porque el problema es que cuando no estudiamos los documentos históricos y nos dejamos llevar por lo que dicen algunas personas interesadas en cambiar el texto de las normas o el espíritu, no encontramos la verdad. En el informe único de la comisión que redactó la Constitución explican eso. Incluso hablan de la vicepresidencia, porque la misma regla es para el presidente y el vicepresidente. Si lees el artículo, en el numeral sexto creo que es. El vicepresidente designado legalmente de la presidencia en el periodo inmediato anterior se negara a desempeñar la segunda causa, entendiéndose que este existe cuando el vicepresidente designado manifieste su intención de ser candidato a la presidencia de la República entre los 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Es la misma regla, o sea, si el vicepresidente en funciones dice que no quiere aceptar el cargo, por ejemplo, yo ahorita diría, no, mire, presidente, yo no me puedo quedar en funciones, ponga un designado porque yo quiero correr para la campaña como presidente y entonces no quiero que me cuenten esos 6 meses, entonces estoy alegando una causa justa que le reconoce la Constitución para que yo no acepte el cargo. Pero aparte de eso, la regla es la misma, tiene que ser en función del periodo inmediato anterior. ¿Por qué el presidente Sánchez Serén pudo presentarse como candidato presidencial? Porque él no había sido vicepresidente en el periodo inmediato anterior, porque había sido la vicepresidenta del presidente Saca, la señora Vilma de Escobar. Ella había sido la vicepresidenta. Entonces, Sánchez Serén sí pudo presentarse en el siguiente periodo si renunciaba, porque es la segunda condición, 6 meses antes de que empiece el nuevo mandato. Entonces él renunció 6 meses antes y pudo presentarse y fue electo. O sea que ya tenemos un caso de que realmente hubo ya una reelección, porque Sánchez Serén fue vicepresidente, fue presidente varias veces cuando el presidente Funes salía y fue electo o reelecto en el 2014. O sea pues que de dónde viene toda esa leyenda negra de que aquí está prohibida la reelección. Es decir, viene de esa interpretación que hizo esta sala del 2009-2018 de que había que esperar 10 años y todos sabemos a quién iba dirigida esa sentencia. Iba dirigida a Mauricio Funes, porque Mauricio Funes, y no sé si tú te acuerdas que en esa época había aquel rumor de que Saca, y por eso se presentó el presidente Saca de presidente, de candidato en el 2014, que iban a turnarse. O sea, que Funes salía del 2009 al 2014, luego entraba Saca, luego volvía Funes 5 años más tarde. Entonces pusieron esa sentencia justamente para impedir que Mauricio Funes se pudiera presentar en el siguiente periodo. Pero bueno, esos son los problemas cuando se aplica la justicia con sentido faccioso, es decir, cuando hay una intención personal. Y desafortunadamente hemos tenido que ver ese tipo de resoluciones de carácter personal en muchos casos, pero al final no estamos aquí para lamentarnos de lo que ha sucedido. Estamos ahora para congratularnos de que El Salvador está en una nueva etapa, que hay una nueva visión, una nueva... y me encantó la entrevista que tuviste el día de ayer con el ministro de Justicia, donde te está planteando las reformas penales, es repensar incluso el derecho penal. ¿Para qué? Para darle al país lo que buscamos todos con el derecho, el bien común. Aquí esas medidas vienen para reforzar la lucha contra la delincuencia, para darle seguridad a la ciudadanía. Debo entender, y no sé si me meto en una
de que usted ya tuvo conversación sobre estas posibles reformas con gente de derechos humanos a nivel internacional. Sí, bueno, yo se lo planteé este tema en Naciones Unidas en julio del año pasado, del julio recién pasado, que estuve en Nueva York, comentándoles de que en El Salvador estábamos haciendo transformaciones profundas en todos los sentidos, ¿verdad? Y dentro de ellos la institucionalidad que en este caso nos permitiría ganar la guerra contra las pandillas. Y una de ellas era justamente cambiar la tipificación de la responsabilidad penal, que todos los que hemos estudiado derecho hasta este día entendemos que la responsabilidad penal es individual. Y aquí lo que está planteando en esta reforma es que la responsabilidad penal va a tener un nuevo sujeto, que es la estructura criminal. Ese es un paso adelante. Que se ubique, se persigue la estructura y la estructura todo el que esté en esa estructura está por conexión, ya está cometiendo un ilícito. Y eso va a significar un paso adelante en las ciencias penales. Vuelvo al tema en el que estamos de la reelección presidencial, y en esto me lleva a pensar lo que usted dijo hace algunos años. No recuerdo exactamente la fecha, pero usted, textual, bueno, palabras más, palabras menos, no estaba de acuerdo con una reelección inmediata después de haber estado en la presidencia. Así es. Y está planteado en la carta que nosotros le entregamos al presidente Bukele del 15 de septiembre del año pasado, ya hace un poco más de un año, donde le decimos justamente eso, que por la forma que está redactada la norma, se presta a interpretaciones. Dice que una sala dijo 10 años, otra sala dice que no hay que esperar nada, y que para evitar que sean jueces constitucionales los que estén determinando los periodos, nosotros proponemos una redacción en la cual queda clarísimo qué es lo que nosotros planteamos en ese momento. ¿Tendría que haberse hecho una reforma a la Constitución? Es la que está planteada en el documento que le entregamos. No es, y entonces la interpretación de esta no es basada... No tiene que ver, porque... no, al contrario. Justamente por eso yo insistí desde que empezamos la conversación que estamos hablando de derecho constitucional positivo. Cuando tú decís derecho positivo, estás hablando de normas vigentes. Y por hoy, la norma vigente habilitante para que el presidente se pueda presentar como candidato es el artículo 152, numeral 1 de la Constitución. Y está vigente y nadie lo ha tocado para decir que se cambió la norma para permitir que el presidente hiciera como han hecho otros mandatarios en otras partes del mundo. Aquí no, aquí simplemente lo que estamos es entendiendo cómo es la norma, sacándola de esa montaña de argumentos que se han puesto encima para ocultarla, porque está clarísima que cuando dice que no podrá ser candidato quien ha ejercido la presidencia 6 meses más o más en el periodo anterior, está hablando de que él está en su segundo mandato, porque si no sería una norma ilógica, así como la vemos hoy. Por ejemplo, ¿quién puede ocurrirse que el presidente Bukele ejerció la presidencia en el periodo inmediato anterior, si el anterior, el que estaba de presidente, era otro partido? No es semántica, yo creo que esos son los temas. El problema es que nos han vendido una narrativa y se ha vuelto ya como una especie de verdad mediática de que en El Salvador está prohibida la reelección, y el artículo ese lo deja clarísimo, y no tenemos que ir a interpretaciones, vámonos a la historia reciente, la última, Sánchez Serén. Artículo 88, presidente, la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación de esta norma obligaría a la insurrección. Claro, y eso es lo que nosotros estamos totalmente con todo ese ecosistema de normas que protegen la institución de la alternabilidad de la presidencia, y que nadie puede darse un día más del periodo que le corresponde. No se puede. Eso es, y da derecho a la insurrección del pueblo. Totalmente de acuerdo. Pero estamos hablando de alguien que ocupa ilegalmente ese mandato, o alguien que no quiere generar esa alternabilidad que, como ya la vimos, en el caso de El Salvador está condicionada para 2 periodos. O sea, la alternabilidad no es automática de solamente un periodo, que es el caso de México, el caso de Guatemala, donde ahí sí es imposible, no hay ninguna forma de que un presidente pueda seguir a un segundo mandato. En El Salvador, esta norma habilitante, el del 152, numeral 1, lo permite, y ya lo vivimos, porque el presidente Sánchez Serén, que fue electo en el 2014, ¿verdad?, venía del periodo inmediato anterior
como vicepresidente y como presidente en funciones, que había estado ahí. Y estuvo en el Y estuvo como presidente, claro. Sí. Señor, artículo 154. Yo estoy leyendo todo lo que se ha Claro, mencionado. claro. Y es para que los amigos televidentes también lo sepan. Artículo 154. El periodo presidencial será de 5 años. Comenzará y terminará el día 1 de junio sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones Ni un día más, ni un minuto más. Eso termina a las 12 de la noche del 31 de mayo de cada 5 años. ¿Y Eso, si es reelecto no va en contra de esto? no, porque él ya renunció 6 meses antes o dejó de ejercer la presidencia y está inaugurando un nuevo periodo. Es decir, lo conflictivo, lo inconstitucional sería que sin estar habilitado constitucionalmente, él decidiera continuar. Y eso da derecho a la insurrección. Muy bien, aquí hay varios temas que debo de preguntárselo y tienen que ver mucho con el papel que usted va a jugar en ese momento. La ley también, o la sentencia y todo esto establece que el presidente de la República, para optar a esta opción, debe de renunciar o pedir permiso. La norma dice que no debe de ejercer la presidencia los 6 meses antes, previos al próximo periodo presidencial. Eso es, o que puede pedir una exoneración, puede pedir permiso, puede renunciar, cualquier forma que le permita a él no estar ejerciendo la presidencia 6 meses antes. En ningún momento van a haber 2 presidentes. No, no deben de haber. O sea, él debe renunciar, prácticamente separarse del cargo. Separarse del cargo, no necesariamente renunciar, puede ser pedir permiso para no estar en el ejercicio, exonerarse, la Asamblea, esto lo resuelve la Asamblea Legislativa. En ese momento, ¿quién es presidente? ¿Será usted? Según la Constitución, el vicepresidente sustituye al presidente cuando éste está ausente por causas legales. Esa sería una causa legal, que él está ausente, entonces lo sustituye el vicepresidente. Ok, ¿sería usted? Si yo soy el vicepresidente en esa época, tal cual y como está en este momento. Tal cual como estoy ahora, estoy sustituyéndolo porque hay una causa legal para su ausencia y es su viaje a Nueva York. Ok, ¿qué sucede si el presidente Bukele viene y le dice, mira Félix, quiero que vayas conmigo para un nuevo periodo? Bueno, eso ya tendría, primero, a ver si él considera que siga la misma fórmula. Segundo, a ver si yo acepto, si me deja mi esposa. ¿Usted aceptaría? Tengo que consultarlo con mi esposa, con mi familia. Viste que él, antes de lanzar el anuncio, dijo, lo acabo de consultar con mi esposa, con mi familia. Son decisiones que uno no las puede tomar a la ligera. No, pero yo creo que estos son escenarios que ya deben haber pensado ustedes, doctor. Pues la verdad que no se me ha ocurrido, sin embargo, yo creo que si seguimos la línea sucesoral constitucional y en el caso de que se diera este escenario que tú estás planteando, tendría que asumir el cargo el primer designado presidencial. Y si el primer designado presidencial, por razones legales, no lo puede ejercer, lo hace el segundo designado presidencial. Designados presidenciales que en este momento No hay. Y si todavía no hay ahí, pues le toca al presidente de la Asamblea Legislativa. O sea, hay una línea sucesoral en la Constitución que no permite que haya un vacío. O sea, que el Estado y el gobierno se queden sin su presidente, que como ahora, por ejemplo, el país está tranquilo, que el presidente está afuera, tenemos un gabinete de seguridad que no está garantizando la total seguridad de la población, la economía marcha como lo está haciendo, hemos aumentado las exportaciones, es decir, el país está caminando de manera positiva. Ok, ¿quiénes pueden ser designados presidenciales? Según la Constitución, el presidente tiene que mandar las ternas a la Asamblea Legislativa y es la Asamblea la que se los elige. Ok, pero ¿quiénes pueden? ¿Podrían ser sus hermanos? No, ahí hay limitaciones por consanguinidad, y por afinidad. ¿Sus hermanos no pueden ser? Es que está prohibido en el 152. ¿No? Solo, yo no soy abogado. Pero yo te digo, si lees el 152 dice, son 7 las causales para no poder ser candidato a la presidencia, o sea, no poder ser presidente eventualmente. Y la primera es la que leímos, ¿no? La que habilita ahora al presidente Bukele. Pero luego vienen las familiares por consanguinidad, por afinidad, después viene el que ha sido presidente de la Asamblea Legislativa, los militares. El cónyuge y los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o segundo de claro. afinidad de cualquiera de las personas que hayan ejercido la presidencia en los casos. Así es. Imagínate que nombra a un hermano, estaría ejerciendo la presidencia y sería violatorio de la Constitución. Claro. Ok, va. La sentencia 1-2021, estoy tratando de acordarme perfectamente de los nombres, señor. En el final, y estoy buscando el documento, en el final de la página 16 dice, pero lo indispensable es cumplir el mandato expreso del constituyente de otorgar la oportunidad
de inscribirse como candidato a la persona que ejerce la presidencia en el periodo de inscripción, estableciendo ciertas condiciones como no utilizar el cargo para prevalecerse del mismo. Exacto. Al dejar establecida la prohibición para el vicepresidente de inscribirse como candidato y solventar el permiso o licencia que el presidente deberá tener 6 meses antes del inicio del periodo presidencial. Esa es la parte novedosa de la sentencia en relación a todo lo que vimos anteriormente. Sí. Porque tú viste que antes el vicepresidente podía decir, no, yo no voy a ejercer el cargo porque yo me voy a presentar como candidato a la presidencia. Aquí ya no podría. Este artículo lo ata a usted. La sentencia, la interpretación que hace la sentencia dice, el vicepresidente no puede decir que no acepta porque él se va a presentar a la presidencia. Eso es lo que está diciendo. A la presidencia. Porque ¿A lo la que, vicepresidencia? a la vicepresidencia no. Eso está, como tú dices ahí, en la fórmula en la cual el presidente puede decir, bueno, mira, tú me acompañas, vamos, nos inscribimos en un partido, puede ser un partido político, salimos electos dentro del partido, porque tal si en el partido perdemos la interna. Bueno, sales electo, luego vas al Tribunal Supremo Electoral, te inscribe el tribunal y luego apareces en la papeleta. ¿No limita esto al dejar establecida la prohibición para el vicepresidente de inscribirse como candidato? ¿No lo limita usted a ejercer un derecho que tiene como cualquier ciudadano de poder buscar la presidencia de la República? Los derechos no son absolutos, los derechos están regulados y hay derechos que tienen limitaciones. Entonces, este es un derecho que tiene esa limitación. Cuando tú aceptas un cargo, en este caso el cargo de la vicepresidencia, sabes que lo aceptas con las facultades, con los derechos, pero también con las limitaciones y los deberes. Eso es lo que estamos diciendo. En este caso, la sentencia es clarísima. El vicepresidente no podría competir con el presidente alegando de que él tiene el derecho también de postularse. Imagínate que estuviéramos peleados, como se dan muchos casos de los presidentes con los vicepresidentes aquí mismo en la región. Y entonces el presidente dice que va a postularse y se va por un partido. Yo digo, yo no acepto la presidencia porque me voy a ir a postular como presidente en otro partido. Eso es lo que la sentencia está limitando y prohibiendo. Ok, establece también el periodo de 6 meses, ¿verdad? 6 meses igual, sí. 6 meses antes de que empiece el próximo periodo, o sea, el 1 de junio del 2024. Okay. Para atrás, 6 meses, los 5, hasta mayo 31 van 5. Diciembre, él tendría que estar renunciando a o pidiendo permiso. de noviembre. 1 de diciembre ya no puede ejercer la presidencia. Ya no podría estar. No puede ejercerla. Hay otros periodos ahí que tienen que ver con el de candidato. La campaña electoral que empieza según la Constitución. Sí, la Constitución dice que la campaña electoral para presidente empieza 4 meses antes del día de la elección. O sea que ahí contas 4 meses de febrero para atrás. Entonces es enero, diciembre, noviembre, octubre. En octubre empieza la campaña electoral. En todo caso, el presidente, si quisiera utilizar la campaña electoral, tendría que dejar el cargo a partir de octubre porque no podría estar ejerciendo la presidencia. Estamos hablando de los primeros días de octubre. Sí, porque las elecciones son el día ¿qué? De febrero, 4 de febrero. Entonces, a partir del 4 de octubre empieza la campaña. Muy bien. En ese caso, usted sería presidente de la República. Sin ninguna duda, 8 meses, si hay esa decisión del presidente de no usar 2 meses de campaña, porque él puede decir, no, yo no voy a hacer campaña, yo voy a seguir ejerciendo el cargo de presidente hasta el 30 de noviembre a las 12 de la noche. Y a partir del 0 a 1 minuto del día 1 de diciembre. Esto con aquello de prevalecer y ahí donde entra ya exacto. Inauguro obras y abro todo. Exacto. Ahí empieza ya un conflicto moral y político, aunque no legal, pero sí moral y legal. Y yo creo que en estos temas no solo debe de funcionar la sustancia, sino también la forma. Y una forma correcta es no estar ejerciendo el cargo de presidente siendo candidato ya inscrito. Ok, es una pregunta bastante difícil, estoy tratando de encontrar la manera de hacérsela. ¿El presidente tiene mucha confianza en usted, vicepresidente? Pues hasta ahora no hemos tenido un solo conflicto. Ya más en el nivel de amistad pura, así de granítica fuerte, porque significa dejarle a usted el mando del país por 8 meses e incluso después de las elecciones, sea cuales fueren los resultados, no solamente de presidencia, sino que de diputados de la Asamblea Legislativa también, así porque es. Van a ser el 4 de febrero. Igual van conjuntas. Y después late alcaldes un mes después, sí. En el que usted tendría el mando y las riendas del país. Bueno, eso es lo que dice la Constitución, eso es lo que
normalmente se hace en un Estado de Derecho, ya los temas personales o las actitudes o los comportamientos de los funcionarios son impredecibles. Recordémonos que hay mucha gente que llegó a los cargos con una visión y se fue transformando, el poder te transforma. Yo siempre he tratado de curarme de cualquier tipo de síndrome de ibris, que es uno de los síndromes que les pega a muchos de los que ejercen el poder, porque siempre he pensado que para mí este cargo, esta opción, esta posibilidad que me dio la historia de estar sentado y asumiendo este cargo, me va a permitir a mí cumplir, o por lo menos tratar de cumplir muchas de las aspiraciones que yo tuve y por las que luché desde mi juventud. Desde mi temprana juventud estuvimos luchando por mejorar las condiciones de vida del país, por mejorar la democracia en el país, porque haya más participación, una sociedad más igualitaria, más justa, un Estado de Derecho sólido, y eso es lo que estamos haciendo. Por eso le he aceptado al presidente, dentro de los mandatos que me ha dado, ahorita tengo 4 delegaciones por acuerdos ejecutivos que me llenan no solo de satisfacción, sino que generan esa confianza que él tiene conmigo, porque son tareas estratégicas. Esta última, que me nombró rector de la Escuela Superior de Innovación y Administración Pública, la ESIAP, me permite a mí, ya tenemos en este momento, ya hay 4 convenios que voy a ir a firmar a Madrid, con el INAP, Instituto Nacional de Administración Pública, con la OEI, con la EUDO, la Escuela Europea de Dirección de Empresas, con la OIS. ¿Por qué? Porque estamos tratando de darle al país un servicio público y una función pública digna de un Estado democrático y moderno. Entonces, esas tareas que el presidente me ha dado, igual que lo de la reforma de la Constitución, igual que lo de luchar por una Centroamérica unida, estamos preparando la Constitución de Centroamérica, o sea, el Tratado de la Unión Centroamericana, el tema de los ODS, que acabo de ir a Nueva York a presentar el informe voluntario de país, que el Sabor tenía ya desde 2017, no presentaba informe. Entonces son tareas en las cuales a mí me llena de mucha satisfacción y agradezco al presidente la confianza de haberme delegado, y por eso es que yo no veo este cargo ni como una posibilidad ni para hacerme más rico, ni para venir a aprovechar, ni acumular poder, sino poder darle al país y dejar ese legado a las nuevas generaciones. Una buena función pública, una Centroamérica más unida, más avanzada, unos objetivos de desarrollo sostenible que se vayan cumpliendo, los 17, y por supuesto un nuevo marco constitucional adecuado a los nuevos tiempos. Mira, tal como está en este momento la ley, te digo la ley, no la sentencia de transfugismo, la ley, o sea, el código electoral, el presidente se puede inscribir en cualquier partido. En cualquiera, en el que él quiera. No, porque el artículo 226-A del Código Electoral dice que la ley de transfugismo se aplica a los funcionarios que han sido electos para diputados y alcaldes. No le aplica al presidente. Okay. Aquí él puede escoger en cualquiera, y hay una coalición y va como candidato de la coalición o se inscribe en el partido de su preferencia. Muy bien. Regreso al tema anterior. ¿En algún momento usted tuvo aspiración presidencial? No creo, no recuerdo a estas alturas, siempre fue mi lucha. No, pero en este momento. No, en este momento no, nunca no. Al revés, ni siquiera aspiración para la vicepresidencia. Recordemos cómo llegué yo a este cargo. No sé si tú te acuerdas o te lo he contado en alguna ocasión. No me lo he contado. Bueno, yo lo tengo escrito. Hay un artículo que lo pueden encontrar en Contrapunto, el periódico de Juan José Dalton, que se llama La noche que todo cambió, que fue la noche que el Tribunal Supremo Electoral, por orden de la Sala de lo Constitucional esa del 2009-2018, canceló al Partido Cambio Democrático, violando el artículo 47 del Código Electoral, que dice que bajo ninguna circunstancia se puede cancelar un partido que tenga un diputado en la Asamblea. Y estaba Juan José Martel de diputado y lo cancelaron. Hay un voto razonado del magistrado Miguel Cardosa donde les advierte que se está cometiendo pues esta ilegalidad. Y la Sala, que ordenó eso, lo hizo también violando el artículo 77F, creo, de la Ley de Procedimientos Constitucionales, que le daba nada más 15 días y un máximo de 10 días para resolver el caso del CD en el 2015, y lo resolvieron en el 2018. Entonces, frente a esas violaciones de la Sala Constitucional y del Tribunal Supremo, cuando Nayib me llama en la noche y me dice, acaban de cancelar a Cambio Democrático.
¿Y qué hacemos? Bueno, le dije, yo voy a ir mañana, pensando como abogado, voy a ir al tribunal, me voy a notificar, voy a presentar un escrito, o sea, el pensamiento típico de un abogado. A las 10:30 de la noche me llamó, me dijo, me acabo de inscribir en Ghana. O sea, que Ghana era el único partido que todavía lo habilitaba para inscribirse en sus elecciones internas. Ok. Y me llamó y me dijo, vení acá. Yo pensé que era para algún tema legal o algo. Y entonces me dijo, no, mira, tú vas a firmar, a venir que vas a acompañar. O sea, pues en mi cabeza nunca estuvo estar en un cargo de estos, porque yo creí que yo había dado ya durante toda mi vida de estudiante, de profesional, de docente, de todos los puestos que he desempeñado en mi vida profesional, lo que podía dar. Sin embargo, parece ser que la historia tenía reservado este tramo donde estoy dando cosas que nunca me hubiera imaginado. Yo la reforma constitucional la vengo planteando desde 1992. Se la planteamos a todos los gobiernos, incluyendo los 2 gobiernos del FMLN. ¿Usted se la planteó? En el caso de Mauricio Funes, yo presenté un documento para que el presidente asumiera la reforma constitucional. Y en el caso de Sánchez Serén, lo hizo el doctor José Fabio Castillo, y conjuntamente le dijo, podíamos encargarnos de hacer ese trabajo. Ni Funes ni Sánchez Serén lo aceptaron. Yo se lo planteé al presidente Bukele, inmediatamente nos autorizó, y bueno, ahí está ya este producto que se va a entregar a finales de este año, la segunda versión que se está trabajando ahorita en los conversatorios que se están haciendo en las universidades. De hecho, este día hay un conversatorio en una universidad, lo estamos haciendo con las 2 gremiales universitarias, AUPRIDES, que es la Asociación de Universidades Privadas, y CONARES, que es el Consejo Nacional de Rectores, y estamos llevando estos conversatorios para que la gente lo vaya conociendo. No obstante que fue un proceso abierto, inclusivo, donde solo del exterior tuvimos casi 4.000 propuestas que llegaron de salvadoreños residentes en 25 países de todo el mundo, mandaron sus propuestas. O sea, por primera vez se le estaba dando la voz a la diáspora y al pueblo llano. ¿Hay alguna fecha en la que esté programado para presentarse oficialmente? Porque en todo caso tendría, bueno, hay un año todavía para nueva Asamblea Legislativa, claro, que pueda ser reformado y ratificado posteriormente. Esa sería la idea, de que el otro año, al inicio, ya tengamos el documento listo y el presidente hizo una decisión que el presidente va a tomar, porque la comisión me la dio él a mí y yo a él le tengo que entregar el informe. Él verá si lo archiva, lo engaveta, lo lleva a la asamblea, se lo da a 10 diputados, se lo da a todos los diputados, es decir, ya él va a tomar la decisión. Muy bien. Los amigos televidentes le escriben Miguel Flores. Moisés, buenos días. Felicitaciones al vicepresidente. Quiero saber, que me quede claro, si el presidente Bukele ganara un segundo periodo presidencial, pudiera reelegirse para un tercer periodo consecutivo. ¿Lo permite la Constitución? Tal como está el artículo en este momento, no lo permite, porque dice, no podrán ser candidato a la presidencia el que la haya ejercido 6 meses o más en el periodo inmediato anterior. Y él ha estado 5 años o va a estar 5 años en el periodo inmediato anterior, que es 2019-2024. Y él estaría ejerciendo el segundo mandato 2024-2029. Él ya no podría para un tercer periodo. Así como está la norma, no, a menos que se reformara esa norma o que hubiera un cambio constitucional. Muy bien. Hay naturalmente preguntas que tienen que ver con el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral lo único que le toca es obedecer lo que dice la sala en sus sentencias, o el tribunal como tal es la máxima autoridad electoral y podría tomar decisiones diferentes. Sí, el tribunal es la máxima autoridad en materia electoral. Ni siquiera la sala ni la Corte Suprema de Justicia están sobre el tribunal en materia electoral. No están sobre el No están sobre el tribunal. Lo que sucede es que en este momento hay una sentencia y las sentencias son de obligatorio cumplimiento. O sea, pues que el tribunal está obligado a acatar esa sentencia. Si por alguna razón dijera el tribunal que esa sentencia le va a aplicar el control difuso de la constitucionalidad y dice que no la va a acatar porque da las razones, eso no deja firme esa sentencia. Porque el artículo 77 de la Ley de Procedimientos Constitucionales obliga a los jueces que aplican el control difuso a llevar en consulta a la Sala Constitucional. Y es la sala la que define si ese juez, en este caso el juez electoral, el tribunal, tiene o no tiene razón. O sea que una sentencia de la sala diciendo que no va a acatar esa sentencia, iría en consulta a la sala y lo más probable es que la sala le diga que está equivocado porque le está rebatiendo sus argumentos. Entonces, es un caso hipotético, desde luego, pero debe quedar claro porque los mecanismos institucionales así funcionan. La primera regla es las sentencias
de los jueces se cumplen obligatoriamente, y estamos en esa situación. Si un juez, en este caso un tribunal, ponerle un tribunal díscolo, un tribunal contestatario, dijera, que lo hizo en el 2015, cuando ordenaron cancelar a Cambio Democrático, el tribunal dijo que no, y no lo canceló. Pero como era una aplicación de la Constitución, el control difuso, tuvo que mandar esa sentencia a la Sala Constitucional para que la Sala la ratificara o no. Y ahí es donde la Sala no lo hizo ni en los 15 días, que está obligado, ni en los 10 días que le habilita la Ley de Procedimientos Constitucionales, sino que la dejó. ¿Cuándo la retomó? Cuando Nayib se inscribió en Cambio Democrático. Todos la fueron a sacar. ¿Para qué? Para ordenar la cancelación de Cambio Democrático, no por el partido. Si el partido tenía un diputado, era imposible cancelarlo, era para afectar la candidatura del presidente Bukele. Eso es lo que hemos visto, esa es la historia triste de este país, de cómo se ha aplicado la justicia de manera selectiva. Le leo alguna pregunta, respeto a los amigos televidentes, y ya lo hablamos, pero están escribiendo. Todos hablamos, dice, bueno, y Unipaz hace 2 minutos escribió, todos hablamos y damos el aval de la reelección del presi, pero no hemos preguntado si Félix Ulloa irá a reelegirse como vicepresidente o cambiará la fórmula presidencial para el 2024. Eso solo lo sabe el presidente, porque él es el que escogerá a su compañero o compañera de fórmula. Recordemos que él en su primera fórmula, y esto es algo que yo nunca lo he dicho en público hasta ahora, por cortesía y por deferencia a ti, lo voy a contar. El presidente, cuando estaba inscrito en Cambio Democrático, su compañera de fórmula era una mujer. Y esa fórmula fue la que el Tribunal Supremo anuló por orden de la Sala, y el presidente se quedó, en 2 horas, de las 8 de la noche que me llamó para decirme que habían cancelado Cambio Democrático, a las 10:30 que me volvió a llamar para decirme que fuera a acompañarlo, en 2 horas y media resolvió un tema que ya para muchos, y eso también es otra parte de historia, él ya estaba fuera de la jugada. Ese ya lo habían eliminado, porque ya no había ningún partido donde él pudiera inscribirse, porque todos pensaban que ni en Ghana podía hacerlo porque ya había pasado las 4 de la tarde, dijeron, y ya se había cerrado la oficina. Y hubo alguien que dijo, yo he tenido una gente vigilando el local del partido y hasta las 12 de la noche nadie llegó a Ghana a inscribirse. Claro, porque lo hicimos en el local de Cambio Democrático, pero ya habían fiestas con champaña, brindando a las 12 de la noche que Nayib estaba fuera de la contienda. Entonces, esas son las lecciones de la historia, y para decirlo y contestar la pregunta, es el presidente que va a escoger a su compañero o a su compañera de fórmula para el próximo periodo. ¿Quién era la candidata? ¿Se puede saber? Ella expresamente me pidió que no decir el nombre, porque es una profesional, tiene su carrera brillante, y un tema de esto le puede afectar pues, en su desempeño profesional. Muy bien, vamos a ver qué determinan los tiempos, hay que ver qué dice el presidente. Puede ser que el presidente diga, mira Félix, acompáñame, hombre, hemos trabajado bien estos 5 años pasados, quiero que esté conmigo. Es posible, pero también puede decir, bueno, mira, voy a llevar, te agradezco mucho, te encargo esto, son 6 u 8 meses que vamos a tener que tener ese timón, y que la nave se vaya por el buen camino que lleva, porque no se puede descarrilar. Hemos diseñado todo un proyecto de nación, está contemplado en ese documento constitucional. Hemos desarrollado una serie de políticas públicas, de medidas de gobierno, que te repito, a mí me sorprende el talante del presidente, la forma en que ha ido impulsando cada una de las grandes medidas. A nadie, imposible, se nos hubiera ocurrido que en 6 meses íbamos a tener en prisión y fuera de las calles a más de 52,000 delincuentes que habían aterrorizado a la sociedad, que habían puesto de rodillas al Estado, que el Estado había perdido soberanía en las comunidades. Ahora la gente camina libremente. Es decir, eso es impagable, es decir, impensable hace un año, y lo estamos logrando gracias al liderazgo del presidente y al acompañamiento de los equipos, porque el equipo del Gabinete de Seguridad, mi respeto, chapó para el ministro de Defensa, para el ministro de Justicia, el director de la Policía, para el Ministerio Público. La Fiscalía está trabajando el doble, el triple, la Procuraduría, los tribunales, o sea, el órgano judicial, como estaba antes, era imposible que lo hiciera. Te lo explicaba ayer el ministro de Justicia, que había más de 350 jueces para casos comunes y apenas habían 11 para los delitos especiales. Entonces, se ha tenido que hacer todo ese cambio para poder entrar como Estado, no como gobierno,
porque aquí vamos el Estado, los 3 órganos, el Ministerio Público, toda la institucionalidad, para devolverle al pueblo la libertad y la paz en las comunidades. Doctor, gracias por el tiempo que nos regaló esta mañana. Gracias a ti por la oportunidad y un saludo a nuestro pueblo, esperando pues que sintonicen el mensaje del presidente hoy a las 5 de la tarde. Ustedes lo van a estar transmitiendo, ¿no?